Cine 5 presenta Su vida fue un ir y venir constante por diferentes lugares del mundo. Desde niño fue un caminante, para quien toda la vida fue tiempo de aprendizaje y sueños. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo. Esta no es la historia de un artista, de un cantante. Es la historia de un sabio pícaro y andariego. De identidad. La vida es más mágica que lógica, solía decir Facundo antes de contar experiencias vivenciales. Esa frase es la síntesis inequívoca de su vida. La vida de un hombre que pobló de esperanzas el alma de miles de seguidores. Millones de personas que sabían de una manera u otra, conscientes o inconscientemente, que las canciones eran un pretexto, un hermoso pretexto si se quiere, pero eran, en definitiva, una manera de maquillar el mensaje. Quizás, por eso Facundo, más que un cantor, más que un poeta, era un mensajero de la paz. Decir que él era un cantante, yo creo que sería no hacerle justicia, porque él era mucho más que un cantante o un músico, mucho más. Decir que era un escritor también sería una descripción incompleta de su espíritu y su inteligencia. Era, claro, un cantante y era, claro, un escritor, un cazador de palabras, un domador de palabras, pero era más que un escritor y más que un cantante. Era también un seductor de multitudes, un conquistador, era un contador de historias, un gran, maravilloso contador de historias. Alguna vez un presidente de mi país, cuando le presenté a mi madre, le dijo: qué gusto de conocerla, Sara, ¿en qué puedo ayudarla? Y mi madre le dijo: con que no me joda es suficiente. Maldita sea la bala de hielo que cegó tu voz y nos dejó ciegos. Alberto Cortés. En la madrugada de ese fatídico 9 de julio, Facundo Cabral y Percy Llanos se montaban en el auto del empresario nicaragüense Henry Fariñas. Ni Facundo ni Percy sospechaban qué clase de hombre era, y mucho menos a lo que se exponían. Instantes después, unos sicarios, montados en otra camioneta, saldrían detrás a cumplir su misión: matar a Henry Fariñas. El resto es historia conocida. Facundo recibió un balazo. La muerte fue instantánea. El testigo más cercano, su gran amigo, Percy Llanos. Inteligente, hábil, burlador, humorista, transgresor, juglar, poeta, cantor, lo que quieran. Si Facundo no hubiese existido, realmente era un personaje que teníamos que haberlo inventado. Felizmente existe y felizmente por ello este testimonio de amistad, este testimonio de fe, de amor a Facundo Cabral, porque lo que nos importa a nosotros es que, como bien dicen los que saben y los que sienten, que mientras haya una persona que hable de alguna personalidad del mundo, vivirá eternamente. Y mientras se hable de Facundo, mientras se exponga y se alimente esta leyenda que él la inició hace muchos años, pues Facundo vivirá eternamente. Yo no sé si lloré, yo soy muy llorón, pero en este caso
pensé mucho en Facundo porque él siempre me decía, me gustaría ir del otro lado para ver cómo es la cosa del otro lado. Y yo le contestaba siempre lo mismo. Le digo, pero ya no puedes volver para contarnos cómo es. El paso de Facundo Cabral por nuestro mundo dejó una huella. Son muchos los que no creen en su muerte. Los que dicen que simplemente partió antes hacia ese sitio que imaginó tantas veces. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Dominar es su manera. Sí. Yupanqui ponía, cuando ponían oficio en el avión, en migración, él ponía estudiante hasta los 86 años, porque era un estudiante bastante. Por el tío Pedro supe que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Nunca trabajó. Odiaba el trabajo, por eso desconfiaba del comunismo ruso. Me decía, ¿cómo querés que confíe en un país que tiene la bandera llena de herramientas? Él hablaba de la muerte permanentemente y se despidió incluso de la gente. En el último concierto, ¿qué fue lo que dijo exactamente? En todos los conciertos. Él dijo simplemente, queridos compinches, ustedes que me han acompañado toda la vida, realmente les estoy muy agradecido. Este es una despedida porque solamente Dios sabe qué pasará mañana. Lo que a mí me sorprende de Facundo, y creo que hay que agregar a la historia, por si alguno no se ha dado cuenta, es el gran artista que era Facundo. Un gran actor, un gran intérprete, un loco lindo que hizo con la vida lo que él quiso. Siempre decía que la humanidad está dividida en el mal y el bien. El mal es mucho más ruidoso, pero hay mucha más gente que hace el bien. Él era un pícaro, percibía en qué dirección soplaba el viento cuando estaba hablando con una persona y encontraba los elementos como para complacer. Pero complacer no para ser aplaudido, sino para ser entendido y para transmitir el conocimiento eterno de los poetas rebeldes, que es no combatir molinos de viento, sino crear amaneceres. Él era un creador de amaneceres. Un creador de amaneceres que se nutrió de la sabiduría de seres que contribuyeron a mejorar la vida de la gente. La Madre Teresa de Calcuta, Atahualpa Yupanqui, Albert Einstein, Krishnamurti, entre otros. Henry Fariñas, el productor, nos agarra y nos dice que él nos quería llevar al aeropuerto. Hasta se alquiló una habitación en el hotel este muchacho. Nosotros nos íbamos a ir al aeropuerto con la combi del hotel. Facundo lo aceptó viajar con Henry. Henry se quedó en el hotel y a las 5 de la mañana salimos para el aeropuerto. Azar o destino. ¿Qué los llevó a montarse en el auto de Henry Fariñas? Es probable que la respuesta no tenga importancia. Digamos que fue una trampa del destino. Cuando salimos para el aeropuerto, yo me estoy subiendo a la camioneta y digo, tenía ganas de fumar. Y le agarro y le digo, Facundo, me voy a la camioneta de atrás para fumar un cigarrillo. Me dice, bueno, dale. Y yo me voy a la camioneta de atrás que estaban los custodios. Los custodios de Henry. Henry tenía custodios. En general, los empresarios en Centroamérica tienen todos custodios. Y me voy para fumar un cigarrillo atrás. Salimos y de repente aparece una camioneta de costado y le entra a tirar tiros. Fue una cosa muy, muy fea ver a esta gente tirándole tiros a la camioneta esa, ver cómo los acribillaban. Y automáticamente los custodios sacan las armas y entran a tirarles a la camioneta esta. Una vez que la camioneta de Facundo paró, nosotros perseguimos a la camioneta de los tipos estos. Y fue una persecución por toda la ciudad como en las películas. Tiros, y las balas pegaban en el asiento de la camioneta. Fue una cosa espantosa. Atrás quedarían cientos de historias, muchas de ellas contadas muchas veces.
Las historias de Facundo eran como las canciones. Se pueden escuchar más de una vez y siempre se disfrutan. Lo invariable es que antes de renovar el relato, él siempre preguntaba: «Esta te la conté, Percy». Realmente no tenía mucho temor a la muerte, pues decía que el morir era simplemente un estadio diferente, suponía haber estado o estar vivo. Entonces, sí, que no hay muerte. Quien muere, sí, no hay, además que no hay muerte, claro, hay mudanza. Pues él decía que el siguiente paso era el estar en ese lugar donde todos somos eternos. En el momento, volviendo a ese momento tan trágico del asesinato, son 10 minutos la distancia entre el Hotel Tikal Futura y el aeropuerto de la Aurora. Claro. Noche cerrada. Facundo y tú hablan sobre quién se sienta adelante, quién se sienta detrás. Empiezas a ver que se rompen los cristales del coche. ¿Ves a Henry Fariña gritar? ¿Pasa algo? No, ¿Cómo nada. es la imagen de Henry Fariña? Absolutamente nada, increíble. Por eso digo, nosotros no podíamos saber absolutamente, y él tampoco, porque si no, un hombre que después nos enteramos todos los problemas que tenía en su vida privada, pues pienso que hubiese tomado precauciones que no las tomó. Entonces él no sabía. No temía la muerte. Tampoco temía, no se cuidó, no preparó, digamos, la seguridad que debe tener la gente esa que se sabe acosada por algo que... Sí, que teme por su vida. Por su vida. Pero entonces él no gritó, no dijo nada, nosotros no, simplemente lo vi yo cuando se inclina sobre el volante, fruto de la gran cantidad de balas que recibió en el abdomen. Entonces se volcó sobre el volante. Una razón natural física hace que el peso del cuerpo acelere, el cuerpo sin vida ya, o sin inerme, pues aprieta más el acelerador y el volante se gira hacia la derecha. Y eso fue fortuito porque, aunque ya, claro, Facundo estaba muerto, permitió que chocásemos contra un camión del Cuerpo de Bomberos de Guatemala que estaba saliendo para un incendio. Y en ese momento en el que chocan contra el parque de bomberos, sale el bombero, tú gritas Facundo, Facundo Digo está Facundo, delante. Claro, digo Facundo, y cuando digo Facundo, claro, no saben, Facundo puede ser cualquiera, pero no digo Cabral, Facundo Cabral. Entonces sí, Cabral era una gloria en Guatemala. Entonces se acercaron a verlo y me dice, Facundo, ya, eso fue el gesto, dice, ya no hay nada que hacer. Pero el otro señor está vivo, porque respira, tiene pulso. Entonces ahí ellos mismos, con la ambulancia del Cuerpo de Bomberos, pues lo llevaron al hospital. Y bueno, se salvó. La vida es esa, la vida está escrita, la vida está marcada. Fariñas no murió pese a que todos pensamos que estaba muerto. Y yo, de casualidad, pues no estoy aquí comentando todo esto, porque al ver después las imágenes que la televisión presentó por el mundo, pues digo, ¿cómo puede salvarse? Rodolfo Enrique Cabral había nacido un 22 de mayo de 1937 y su infancia la pasó en ese vergel multicolor que era la ciudad de Tandil. La vida lo llevaría a ser Joe Gasparino, el indio Gasparino y finalmente Facundo Cabral. Esa geografía lo vio crecer y algo de sus vientos, de sus colores, fueron dibujando su perfil. Han pasado más de 80 años. Pasó todas las fronteras y en todos lados se lo recuerda. Violentamente pacifista y vagabundo first class. Dos síntesis con las que le gustaba definirse. Probable, o mejor dicho, seguramente, quienes conocimos a Facundo lo hicimos de una manera superficial. Porque más allá de sus charlas, amenas, entretenidas, divertidas, costaba determinar cuándo salía del personaje y aparecía la persona, o viceversa. Incluso hay mucha gente, muchos amigos que compartieron con él, que dudaban de la veracidad de sus historias. Irrelevantes. Personalmente creo que si pasaron solo por la imaginación o pasaron realmente, no cambia nada la cosa.
pasan a ser verdades una vez que pasaron por su imaginación. Además, sus historias eran invitaciones a la reflexión, eran enseñanzas, entonces bienvenidas. ¿Que costaba conocerlo profundamente? Sí, y probablemente quizás alguien que lo supo conocer haya sido y es el gran cantante Jairo. Y no lo digo por lo que Jairo dice de Facundo, sino por lo que Facundo decía de Jairo. Yo lo conocí a Facundo, todavía él no era Facundo, ni yo era Jairo. Él volvió a su nombre original en realidad, y yo me cambié de nombre. Yo me llamaba Mario González, que es mi verdadero nombre, ¿no? Y cantábamos juntos en un programa de radio que conducía Antonio Carrizo, que se llamaba Luminarias. Qué nombre, ¿no? Y nos hicimos muy amigos, la verdad es que fue un amigo muy entrañable. Y, era como un niño Facundo, tenía esa frescura, esa inocencia, digamos, en la mirada. Por supuesto que no era nada inocente, pero tenía el aspecto, por lo menos, o dar la impresión de hacerlo todo desde la más profunda inocencia, ¿no? Llegó al Museo del Prado con mi mujer y le dijo, me tenés que hacer un favor, Teresa. Teresa se llama mi mujer. Le dice, me tenés que hacer un favor. Dice, sí. Dice, voy a cerrar los ojos, me voy a tapar los ojos, voy a cerrar los ojos. Y si me vas a guiar, yo te voy a poner la mano en el hombro y me vas a guiar a la sala donde están las Meninas de Velázquez. El cuadro de las Meninas, que es el cuadro del Museo del Prado. Es decir, es como la Gioconda o el Museo del Louvre, es la obra, digamos, más importante del museo, ¿no? Y Teresa dice, bueno, era muy curioso ver a este dúo pasando por el museo, el hombre con los ojos cerrados, como si fuera ciego, y la chica que tenía apariencia de chica de 15 años, 16 años, rubiecita, chiquita, como llevándolo, guiándolo como un lazarillo, ¿no? Y llegaron al lugar. Efectivamente no estaba en el lugar donde está ahora, las Meninas estaban en un lugar muy preciso, había un banco donde se sentaba la gente para mirarlo sentado. Y siempre había mucha gente para ver el cuadro, ¿no? En ese momento había poca gente cuando llegaron ellos. Entonces cuando estuvieron enfrente, Teresa le dijo, bueno, Facundo, ya puedes mirar, ¿no? Entonces Facundo abrió los ojos, miró y se puso a llorar. Empezaron a caer lágrimas, se puso a llorar. Dice, discúlpame, Teresa, pero dice, llevo soñando con esto toda mi vida. Dice, y veo que los sueños se quedaron cortos. Dice, me quedé chico en los sueños. Es mucho más hermoso de lo que yo creía. El éxito inmediato que tuvo en España fue el mismo éxito inmediato que tuvo en cada lugar donde fue, porque impactaba mucho ver a Facundo y escucharle hablar y decir las cosas que decía la primera vez. Es decir, era un impacto muy fuerte. Era muy difícil resistirse a la tentación de buscar saber algo más de él. Siempre digo de él que era un andariego quimérico, porque andaba por ahí buscando lo que era imposible, ¿no? A los entrevistadores siempre les gustó tenerlo como entrevistado. Tu canción No soy de aquí ni soy de allá, ¿de dónde eres? De ningún lado. Nunca fui de ningún lado. Lo mío fue un accidente siempre, un bello accidente al final. Empezó siendo el accidente desagradable, casi grosero, fundamentalmente para mi madre. Mi padre se fue antes que yo naciera. ¿Cómo se vive con la experiencia de que tu mujer y tu hija murieron? Y no podía ser de otra manera. En los reportajes siempre tenía enseñanzas enriquecedoras. Siempre eran charlas entretenidas. Yo quedé agradecido a Dios de haber conocido el amor de mujer y el amor de hija. Pero lo que uno ama nunca muere. Mi mujer y mi hija están conmigo. No estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te puebla. Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Einstein a los 60 empezó a estudiar griego antiguo. Yo le releí a Borges hasta los 85 para que corrigiera. Moisés, 80 años, dirigía el Éxodo. ¿Cómo que no puedes empezar? En México, en los 70s, en el 78, que fue cuando Facundo Cabral llegó a México por primera vez,
ya había toda una efervescencia de este canto revolucionario, de este canto, de esta canción de protesta, y es muy significativo que él no quería ser considerado como cantante de protesta, ¿no? Como cantante político. Sin embargo, era una época en donde, simplemente por la época, pues fue considerado así. El que alguien que no sea de mi país quiera mi país, quiera a la gente de mi país, considere, se entere de lo que pasa en mi país, creo que nos hace sentir a todos los de ese país pues muy orgullosos y muy honrados de que se nos considere no nada más como un evento económico, sino porque el país le gusta, ¿no? Ya no somos de aquí ni somos de allá. Así que creo que Facundo Cabral nos tradujo como compositor y también nos estremeció muchísimo con sus canciones y nos hizo reflexionar. Facundo solía decir que Buenos Aires era su capricho. Sin embargo, ni en esa ciudad que tanto amó tuvo su casa. Andariego, irreverente, sencillo, solitario, un pensador, un filósofo, un hombre que no fue ni de aquí ni de allá, pero que fue de todos lados, que vivió a su manera y se transformó en leyenda. Para entender a Cabral, lo que fue Cabral, hay que recordar esto. Este era un señor que no tenía casa, auto, tarjeta de crédito, nevera, familia. Realmente, no tenía nada. Tenía 2 pantalones, 2 pares de zapatos y 2 camisas. Y yo creo que no tenía más de 4 o 5 calzoncillos. Esto era Cabral. Entonces, todo lo que tenía él, todo lo que poseía, cabía en su cabeza, en su memoria prodigiosa y en su corazón. Esto era Cabral, esto era. Nada más. ¿Y dónde vives tú? ¿Dónde está tu casa? En ningún lado, yo siempre estuve en movimiento. ¿No tienes una casa? No, no tengo, nunca tuve una tarjeta de crédito. Tengo, cuidado, esto no es una oda, ni estoy aplaudiendo mi humildad, pues no es así. No tengo porque no me gusta cuidar cosas, no porque esté a favor de una vida monástica. Tengo otro como este pantalón y otra como esta para cuando me daban el hotel para cambiarme, y la ropa interior, que no sé cómo le llaman ustedes. Sí. Un par de zapatos que esto es 2 o 3 años, cuando estaba muy roto compro otro igual y lo tiro. ¿Y eso es toda la ropa que tienes? Cuando termino de tener un libro lo dejo en el hotel, se lo regalo a alguien. Hoy cambié un maletín donde llevo los papeles y quedó en ese hotel y me llevo el otro. ¿No tienes un auto? No tengo nada. ¿No tienes un televisor? No, cuando voy a Buenos Aires vivo en un hotel, por ejemplo. O sea, no quiero tener. Él no quería tener cosas. Huía de ellas. Una vez me dijo, citando a Cortázar algo que me impresionó, me dijo, cuando a ti te regalan un reloj, tú no posees al reloj, el reloj te posee a ti. Entonces la persona que posee muchos bienes siempre va a querer tener más, y ese apetito desmedido, esa codicia desmesurada va a generar profunda infelicidad, que es una cosa que proviene, por supuesto, del pensamiento oriental, místico, budista, ¿no? Que la infelicidad generalmente es una consecuencia del deseo. Cuanto más deseas, cuanto más quieres, cuanto más crees que mereces, más infeliz eres, porque siempre vas a estar reclamando más y más, y no vas a estar contento con lo que tienes. Él por eso vivía realmente al límite. Yo no he conocido a nadie, en mi larga vida de periodista, de entrevistador, a nadie que me dijera, yo vivo en el cuarto de un hotel, yo viajo todos los días con una maletita y no tengo nada. Sí, sabemos, los artistas viajan mucho, pero casi todos los artistas que yo he conocido tienen mansiones, autos de lujo, aviones privados, luego se pelean con sus managers o con sus compañeros de grupo musical, y es una cosa que uno advierte que hay una persecución por el dinero. Cabral no. Cabral era un tipo de otro mundo. A él no le interesaba el dinero.
Una de las facetas menos conocidas de Facundo está vinculada a su pasión por el dibujo. Quien fuera su asistente, su amiga, su confidente durante varios años, Eliana Aromando, compartía con él esa pasión. Él delineaba imágenes y se las daba a Eliana diciéndole: si tenés tiempo, ponele colores. Irrelevante las geografías, Facundo siempre estaba a gusto. Y si tenía que elegir un lugar, ese, en que se sentía que se aproximaba más a la felicidad, ese lugar era el escenario. No me da la gana, me quedaré por aquí. No será más pobre el mundo el día que yo me muera. Y esa noche me dijo algo que a mí me emocionó y aún hoy cuando lo recuerdo me emociona. Facundo estaba acorralado por una enfermedad y me acuerdo que ese día terminó bastante maltrecho cuando vimos al camarín, tenía dolores, dice: mañana tengo que ir a ver a mi médico. Le dije: me encanta que puedas sacar fuerzas para llevar adelante este tipo de espectáculos. ¿Sabes qué pasa, Fer? Me dijo: yo sé que en el escenario vivo y yo sé que en el escenario nada malo me puede pasar. Sí, señor. Cuando tenía 46 años, salgo de cantar en un teatro Mar del Plata y ahí está. Y era la foto que yo vi siempre. Mi madre guardaba una foto como yo te estoy viendo ahora, de frente, casi esa foto de pasaporte. Sí. Era igual con el pelo, como que yo te veo dentro de muchos años igual, pero con el pelo blanco. Hasta los mismos anteojos. Ajá. Estaba ahí y me dijo: soy tu padre. ¿Hacía cuánto tiempo que no lo veías? Perdona. No, yo no lo había visto nunca. Nunca. Estaba ahí, cuando salgo del teatro, la gente que me está esperando en el hall del teatro, en el medio toda la gente fue. Mi vida ha sido siempre increíblemente pública. Una desnudez. Yo lo vi. Tú? Me olvidé de la India, me olvidé del budismo zen, me olvidé del viejo Lao Tse, me olvidé de Rousseau, de Descartes. Volvió el odio de aquel momento. Fíjate qué cosa increíble. En algún punto estaba, pero cuando yo iba hacia él con esa bronca, porque no tenía ni que decirme, yo lo vi, me acordé las palabras de mi madre que me había dicho una vez. Una cosa tan maravillosa. Me dijo: vos caminas mucho, te vas a encontrar con tu padre. Sí. No cometas el error de juzgar a ese hombre, porque por ese hombre estás en este bendito mundo. O sea que le debes la mitad del Ganges, la mitad del Nilo, la mitad de la obra de Chabuca, la mitad de Atahualpa Yupanqui, que lo gozo, la mitad de la carne tan pequeña, la mitad de la Piaf, la mitad de Rambo, la mitad de todo. Primero, no te olvides de eso. Segundo, ese hombre que vas a tener enfrente es el hombre que más amó, que más ama y que más amará a tu madre, porque murió amándolo. Nunca habló mal de él. En ese trayecto de 10, 15 metros, pues yo siempre tuve muy mala vista, donde yo lo pude ver, recordé todo su discurso, nos pegamos un abrazo y sentí un gran alivio, Jaime. Es extraordinario porque le dije: me alegra mucho conocerte, me tranquiliza, no era ese ogro que yo imaginé. Sí. Pero hay algo que me alegra más, con todo respeto le dije. Me alegra más comprobar en mí que me quedé sin enemigos. Era el último enemigo que me quedaba. Ciudadano del mundo, protagonista de una vida que hoy es leyenda. Separaba muy claramente religión y espiritualidad. Se autoproclamaba un buen discípulo de Osho, Mahatma Gandhi, de la Madre Teresa de Calcuta, de Krishnamurti y Buda, entre otros. Vivía contándonos historias, contándonos cosas, los viajes. Imagínate, irte de Mar del Plata a Mendoza. Nos íbamos de un tirón, 10, 12 horas. Córdoba. Eran 10, 12 horas escuchando a Facundo. Y escuchando su sabiduría, escuchando sus cosas. Son cosas que te quedan muy marcadas. Por suerte lo vi a Percy, que estaba vivo. Tenía sangre, pero que no era sangre de él. Le había salpicado la sangre de Facundo. Estaba muy mal de los nervios. Percy había pasado un momento muy malo con su familia. Tenía una pérdida grande hacía unos días. Y justo le tocó esto y estaba bastante mal anímicamente y yo me tuve que encargar de eso. Si hubiesen tenido oportunidad de preguntarle que él eligiera su muerte,
evidentemente que yo estoy seguro que hubiese elegido esta, porque no sintió nada, murió, lástima la muerte obviamente, murió un grande, pero entre morir con el cáncer y morir en esto pues toda la vida, ha sido esta que lo catapultó mucho más todavía a la celebridad mundial, ¿no? Porque fue el mundo conmovido ante el hecho infausto de Facundo. El hecho consumado. Decía Horacio Guaraní en una de sus canciones: si se calla el cantor, calla la vida. Y ese 9 de julio del 2011, vaya si cayó la vida. Pero curiosamente, desde ese día, su voz volvió a escucharse en todos lados donde hubiera una persona que eligiera la vida sobre la muerte, la paz sobre la guerra. Así lo siguen teniendo presente a Facundo, siempre asociado a mensajes de paz y estrechamente ligado al humor. Mi madre siempre le dijo, vos no tenés cara de sospechoso, vos tenés cara de culpable. El tío Pedro me aconsejaba, me decía, el dinero no es semilla que se pueda plantar, por eso hay que sacarlo de cualquier banco. Hay 3 palabras que no debes olvidar para no morirte de hambre. Arriba las manos. Era el intelectual de la familia. Sabía todo. Un día le pregunté, tío, vos que sabes todo, ¿cuál es la diferencia entre los senos de una mujer blanca y los senos de una mujer negra? Y él me dijo una sola, los de la blanca salen en Playboy y los de la negra en National Geographic. En su vida tuvo que enfrentar durísimas pruebas. Siempre las aceptó. Cuando tu mujer y tu hija se fueron, cuando cayó ese avión y dejaste de verlas para siempre, ¿qué sentido le diste a eso? Porque tú lo piensas todo y le encuentras a toda una explicación. Yo perdí el avión anterior. Yo estaba muy feliz, venía de Harvard. Nos encontrábamos en Los Ángeles. Yo bajaba de mi avión, ellos me esperaban, subíamos al avión que nos llevaba a Chicago. Los padres nunca conocieron a la niña, le iban a conocer ahí. Vivían en Chicago, Bloomington. Krishnamurti sabía que yo volaba, se enteró por televisión que había caído el avión. Krishnamurti estaba en el Valle de Ojai, a 1 hora y minutos de Los Ángeles. Rápido se hizo traer en automóvil y entró al aeropuerto y se encuentra conmigo. Yo no sabía todavía si había subido o no al avión mi mujer. Había un gran cartel donde iban a salir los nombres de los que habían subido al avión. Yo pensé, no, seguro que me esperó, seguro que lo perdió. ¿Cómo va a morir mi mujer y mi hija? Eso pensamos todos. Fue el segundo nombre de la lista, inmediatamente. En 57 pasajeros más la tripulación. Krishnamurti estaba al lado mío. Yo no sé, nunca supe qué había pasado. Con el tiempo Krishnamurti me dijo, ¿sabes qué dijiste cuando te caíste de rodillas? No, maestro. No lo olvidaré, señor. Ahora sé quién es el que manda. No sé cuántas veces, cuantas más veces subiré a un escenario. Lo más posible que no. Gracias por la amistad de tantos años. Entre los muchos amigos que supo recoger a través del tiempo y en su constante andar por el mundo, no puede quedar en el olvido ese amor sublime que Facundo profesaba por la Madre Teresa. Una vida con cualidades que si todos las tuviéramos, seguramente viviríamos en un mundo mejor. Facundo Cabral supo destacar las virtudes de los buenos como ninguno. Nunca juzgó a nadie y siempre comprendió a todos. Él se despidió de todos los lugares como nunca lo había hecho antes. Él despedía sus conciertos, como no soy de aquí ni soy de allá siempre, codeaba con la gente y decía adiós, hasta la próxima. Gracias por la amistad de tantos años. No sé cuántas veces, cuantas más veces subiré a un escenario. Lo más posible que no. Esta vez fue muy sentido porque al comienzo y al final decía, señores compinches que me han apoyado toda la vida,
que han hecho que mi vida fuese realmente una fiesta, pues estoy agradecido por todos los aplausos, por todo el cariño. Le dieron abrigo a mis canciones y fueron mis compinches, mis socios en esta aventura extraordinaria que es la vida. Él se fue sin darse cuenta y sin sentir dolor alguno. Tendría otros dolores, seguramente dolores del cáncer, pero no el dolor de saber que realmente iba a morir de esa manera. Me gusta estar tirado siempre. Fue aquel nefasto 9 de julio del 2011, en esa carretera del Boulevard de la Independencia en Guatemala, porque el Señor lo quiso, se nos adelantó. Inolvidable, Facundo Cabral ocupa un lugar privilegiado en el corazón y en la memoria de quienes disfrutaron su amistad, de quienes se regocijaron con su arte y de quienes aprendimos con sus enseñanzas. Un poeta popular, un filósofo de la calle. Donde quiera que esté, seguramente tendrá una guitarra en la mano, un poema en su voz y una sonrisa en su corazón. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. La 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 la